Loop Social, un podcast para que las ideas no entren a la fuerza y resbalen mejor. Con Akiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a Loop Social. Oigan, no saben lo contento que estoy. Alan nos falta, por cierto. Alan, te mandamos un abrazo. Se enfermó el cabrón y nos dejó con este proyecto que veníamos preparando desde hace un buen tiempo. Pero déjame te cuento qué está pasando. Si pones atención, la gente que nos esté escuchando y no nos está viendo en YouTube, por favor vayan a ver este episodio en YouTube porque vale la pena. Para quienes nos están viendo ahorita, van a ver que estamos en un set distinto. Te cuento que estamos en la penitenciaría de la Ciudad de México. Decidimos venir a hablar sobre VIH. ¡Un aplauso! ¡Un saludito! Y como puedes escuchar y como puedes ver, está toda madre el asunto acá. Estamos grabando este episodio en el marco del 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA. Decidimos venir a platicar con las personas aquí a la penitenciaría un poquito sobre VIH. Ahorita vas a ver cómo se va a ver. Gente, si nos estás escuchando, el audio no va a ser el mejor, pero vale la pena porque la experiencia va a estar muy bonita. Entonces quédate, vamos a contar un montón de historias, vamos a conversar con las personas acá. Entonces quédate, va a estar bien padre. Con eso vamos a arrancar. Baruch, ¿cómo andas? Oli, yo soy Ricardo, es un gusto volverles a ver. Es todo un show tener dos micrófonos, pero afortunadamente lo logramos. Oigan, pues efectivamente ya pasó el 1 de diciembre, ya pasaron algunos días. Sin embargo, pues siempre, como estas fechas entre noviembre y diciembre, pues siempre son un buen pretexto para recordar por qué el VIH sigue siendo un tema importante, no solamente en la agenda de salud, sino también en la agenda de derechos humanos, ¿no? O sea, porque es de los pocos temas donde se generan, desafortunadamente, muchos casos de estigma, de discriminación, y de los cuales, pues, también sigue muy vinculado al tema de estos temas de no hacerse la prueba de detección, no prevenir adecuadamente, no adherirnos al tratamiento que ya existe y, por supuesto, pues a muchas otras problemáticas, pero también nos da el pretexto de juntarnos, de hablar y de, pues, también participar con muchos colegas de otras iniciativas, como es el caso tanto de Punto Cero, de el gobierno de la Ciudad de México y algunas organizaciones, instituciones que seguimos trabajando un montón por este tema, ¿no? Y Akiko también está por acá. ¿Y qué piensas? Oli, ay, pues mira, si se puede con dos relaciones, se puede con dos micrófonos, bebé. Oigan, pues, muchas gracias. No, yo creo que es bien importante. Yo creo que es bien importante retomar estos temas todo el tiempo. O sea, aunque creamos que ya nos las sabemos de todas, aunque ya hayamos escuchado varias veces, no sobra recapitular lo que verdaderamente nos puede incluso salvar la vida. Justo, ¿no? Salvar la vida, el detectarme a tiempo, el empezar mi tratamiento, el seguir mi tratamiento, porque de repente, mi gente, empezamos con de que ya tengo tratamiento y entonces mágicamente creo que ya esto está resuelto. Y no, hay que tener ese seguimiento, ser responsables con nuestro propio cuidado, ¿no? Pero también estaba pensando en algo que me ha pasado mucho de repente, por ejemplo, ver en la consulta, que es ¿qué pasa cuando empezamos una relación, ¿no? Y a lo mejor la persona con la que yo estoy andando, y pues resulta que vive con VIH, o al revés, yo vivo con VIH y no le he compartido a la persona con la que estoy andando. Eso también a veces nos mete en un aprieto, ¿no? No sabemos qué hacer, a veces terminan pues habiendo muchos corazones rotos y no tendría por qué ser así. Entonces, eso creo que también es bien importante, no dejar de conversarlo, porque si ya tenemos la información, podemos hablar con nuestra pareja, podemos compartirle la información verdaderamente útil y que permita que nuestra relación siga avante, que siga adelante, que podamos seguir amándonos y disfrutándonos sin miedo al VIH, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de esto, mi gente. Qué gusto verles, ya les extrañaba, por cierto. A ver, pues vamos a arrancar. Sí es un pedo esto de hacerte la boca chiquita. A ver, sí, dice por allá. A huevo. Bueno, gente, me van a poner rojo aquí. Oigan, bueno, vamos a arrancar. La idea es platicar un poquito de... vamos a dividir la conversación, gente, en tres momentos. Vamos a hablar... Tú ya nos escuchas, ya nos has escuchado antes. Vamos a hablar un poquito del estigma. ¿Qué pedo con el estigma? Lo que sea ahorita Kiko, ¿por qué sigue importando hablar de esto? Vamos a hablar de un par de herramientas que podemos aplicar en la vida diaria para poder combatir este estigma. Y finalmente vamos a... Baruch, sobre todo acá, nos va a decir dónde chingados estamos en términos del futuro para el VIH.
A ver, gente, la razón por la que a cada uno de nosotros tres nos atraviesa el VIH de manera muy personal. A Kiko les comentaba antes de que empezáramos a grabar que ella lo vivió de una manera muy personal. Yo también lo viví de una manera muy personal. Yo no vivo con VIH, pero en efecto lo vivo y convivo con el VIH de manera constante, permanente. Me atraviesa de una manera muy personal. Y Baruch igual, ¿no? Tiene su propia historia, ya se las contará. Pero la constante que vemos siempre es que en materia de VIH, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, clínico, la ciencia ha avanzado a toda madre. Hoy vivir con VIH no significa una sentencia de muerte. Vivir con VIH no representa un problema real de salud. Una persona que tiene acceso a su tratamiento puede vivir una vida perfectamente normal, puede llegar a lo que conocemos como la indetectabilidad, y además eso significa que está en niveles óptimos de salud. Pues el VIH no representa un problema de salud como tal. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué, si esto ha evolucionado tan chingón y tan rápido desde ese punto de vista, qué carajos está pasando que nos quedamos desde el punto de vista social en los 80s? El tema del estigma, el seguir estigmatizando a las personas que viven o conviven con el VIH de alguna forma, es algo que sigue pendiente en la agenda. Entonces, Baruch, Akiko, ¿por dónde arrancamos con este tema? Pues yo partiría un poco... Ay, perdónenme. Yo partiría un poco de esta parte que sigue estando muy presente. Creo que las personas en general no tienen esta información, no entiendo qué pasa, que no les llega la información, caramba. Entonces creo que esto a lo que nos invita es a que quienes ya tenemos un poquito de información, por un lado, sigamos actualizándonos, porque estos temas a menudo se actualizan, ¿no? Pero además la compartamos, que socialicemos estos temas. Creo que esa es la barrera que todavía no derrumbamos. Hay personas que tienen el conocimiento y la información, pero por el miedo al rechazo, por el miedo a que les juzguen, por el miedo a... ¿Tú cómo sabes tanto de VIH, Ricardo? ¿No será que...? Esa parte creo que hace que las personas no socialicen la información que es tan valiosa, estos avances científicos, estos avances en la parte médica que ya nos permiten tener una calidad de vida como la de cualquier persona que no vive con VIH, ¿no? Creo que eso nos sigue faltando y la verdad es que estamos viviendo tiempos en los que están habiendo regresiones muy cabronas, ¿no? Ya pues, en las escuelas, en las familias, en los medios, se está hablando cada vez menos de educación sexual, ¿no? Se está hablando como cada vez más de discursos muy tradicionales que vuelven a tapar toda esta información valiosa en materia de salud sexual, ¿no? Creo que no hemos logrado ver la salud sexual como parte de la salud integral. Hablamos de comer bien, haz ejercicio, y todo eso ya lo estamos entendiendo, pero salud sexual sigue siendo algo que nos da pedo, nos da pena, nos da miedo, no sé qué rollo, porque no nada más es VIH. Tenemos un tema fuerte de otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y además, no dejemos de lado, no es el tema de hoy, pero también seguimos siendo un país que tiene números muy, muy altos de embarazos, pues en este caso en personas adolescentes, ¿no? Y también ya me imagino yo en personas no adolescentes que no lo planearon. Entonces, no estamos viviendo con salud sexual y eso es algo que tiene más que ver con la sociedad, con la mentalidad social, que con lo que realmente tenemos de limitaciones, entre comillas, médicas, clínicas, científicas, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, querido? Ahí está el tuyo. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas es que nos sigue costando mucho trabajo reconocer que prácticamente todas las personas cogemos. O sea, ya sea por una necesidad fisiológica, ya sea y a veces incluso por violencia, pero, o sea, en general, pues tenemos prácticas sexuales y por lo tanto tenemos un potencial riesgo a adquirir VIH, ¿no? Así sea con una persona, así sea con múltiples parejas, así sea, por ejemplo, si aquí en México, para que se den una idea, hay muchas personas, sobre todo mujeres heterosexuales, cisgénero, que adquieren el VIH por su única pareja que han tenido en la vida. Mientras que también hay personas que han tenido 50 parejas sexuales y no adquieren VIH. ¿Y esto por qué pasa? Obviamente porque el acceso a la información, a los condones, a la PrEP o a lo que sea en cuanto a prevención es distinta. Oigan, me gustaría preguntarles, ¿ustedes saben qué es la PrEP? A ver, levanten la mano los que saben qué es la PrEP. Pues poquitos, ¿no? Bueno, les cuento también para ir contextualizando.
La PrEP es la profilaxis preexposición, que es el tratamiento que hoy en día existe para prevenir la transmisión del VIH a través del uso de medicamentos antirretrovirales. Es decir, hay medicamentos retrovirales para quienes ya viven con VIH y que ayudan a mantener, digamos, que el virus controlado, pero hay otros medicamentos antirretrovirales que una persona que no vive con VIH se puede tomar todos los días y de esta forma evitar la transmisión. Sin embargo, si yo no sé que existe o me da pena ir a pedirlo, porque pues si lo voy a pedir, el médico va a pensar que pues ando cogiendo con todo mundo o me ando inyectando drogas. Y quizás sí, ¿no? O sea, y la cosa es poder reconocer por un lado mi sexualidad y por otro lado exigir que quien me está brindando los servicios de salud no me trate mal, no me vea feo, no me discrimine, porque desafortunadamente sigue habiendo muchos casos donde a pesar de que hay una capacitación, sensibilización, pues yo voy con un médico que quizás toda su vida ha estado con esta idea de que los que tenemos sexo con otros hombres somos gente mala. Los que utilizamos sustancias también somos malos, ¿no? Entonces, si algo nos pasa, es nuestra culpa. Pero sabemos que no es nuestra culpa, que son simplemente situaciones pues, que pasan en la vida y por eso tendríamos que estar aprovechando tanto las herramientas que tenemos para prevenir, pero también las herramientas que tenemos para tratar. A ver, y creo... Bravo. Sí. Creo que siguiendo la línea de lo que dice Ricardo, una forma, ya entendimos pues que hay un estigma que no es compatible con cómo ha avanzado la ciencia, ¿no? Y por lo tanto, lo decía ahorita Akiko, es cómo carajos le hacemos para que esa información que está ahí empiece a bajar. Pues una forma es platicando, es conversando. Entonces, ahorita ya les adelantó, por ejemplo, Baruch, una forma de combatir estigma y además de prevenir es conociendo los métodos de prevención, ¿no? Es decir, cuando sabes que tienes varias formas de prevenir transmisión de VIH, 2, cuando sabes que si tienes una vida sexualmente activa, seas quien seas, te vincules con quien te vincules y tengas tantas parejas sexuales cuantas tengas, lo que importa es conocer qué tipo de prácticas sexuales implican un riesgo o no. Insisto, lo vimos en el taller cuando estuve por acá. Acuérdense que el riesgo de VIH no tiene nada que ver con quién eres, es decir, si eres un hombre, una mujer, con quién te vinculas, si eres un hombre gay o un hombre heterosexual o una mujer homosexual o una mujer heterosexual, o con cuántas parejas te acuestas. Puede ser una, decía Baruch ahorita, o puede ser 3,000. El riesgo va a aumentar en función del tipo de prácticas sexuales que tienes. Ahí está la clave. Entonces, una forma de combatir estigma, insisto, es bien importante, es entender esta primera idea. La segunda son los métodos de prevención, que ya te contó uno, Baruch, y seguramente ahorita te puede contar otros. Pero yo me quiero enfocar en una herramienta en particular que me parece que es importante. Cuando hablamos de VIH, es importantísimo cuidar el lenguaje. Es la forma en la que podemos empezar a educar a las personas con las que hablamos desde una conversación de mientras te tomas una chela o te tomas un café. Pues, entonces, quiero darles 2 recomendaciones específicas. Primero, cuando hablemos de VIH, es importantísimo que sepamos distinguir que VIH y SIDA no es lo mismo, ¿vale? Eso es primordial. VIH, para que quede clarísimo, es el virus de inmunodeficiencia humana, que es el virus que entra a tu cuerpo a atacar tu capacidad de defenderte frente a otras enfermedades, frente a enfermedades o amenazas externas. Eso es el VIH. Es un virus que entra a tu cuerpo y se apodera de unas células para hacerte daño o debilitar tu capacidad de defenderte frente a otras enfermedades o amenazas externas. Entonces, por favor, encargo número 1. Próxima vez que tú estés teniendo una conversación con alguien, aquí, con alguien, con quien sea, con tu familia, con quien estés hablando, acuérdate que no vas a confundir VIH con SIDA. El SIDA, por el contrario, es la etapa de la infección avanzada de ese virus, ¿va? Entonces, ¿qué significa el SIDA? Es que si no sabes que vives con VIH, el virus tiene mucha presencia en tu cuerpo, debilita tu capacidad de defenderte y entonces llegas a una etapa muy específica en la que puedes correr, tu vida y tu salud corre riesgo. Eso es el SIDA, ¿vale? Entonces, porfa, nunca más confundir VIH con SIDA.
Y el segundo tip que te quiero dar, porque por acá lo mencionaron hace ratito, es aprender a hablar con una palabra muy en específica. El VIH no se contagia, ¿vale? Y esto es súper importante. El VIH se transmite. ¿Y por qué? Voy a tomar el ejemplo. Estábamos a broma y broma ahorita de que se juntaran un poquito más para acá y de repente dijo alguien, no, ¿qué tal si alguien me contagia? Y esto es bien importante. El VIH no se contagia, se transmite y hay que entender por qué. Rápido me voy y les paso el micrófono. Cuando hablamos de contagio, hablamos de que el agente infeccioso del virus, piensen en COVID, por ejemplo, puede vivir el tiempo suficiente afuera del cuerpo para que si entras en contacto con él fuera del cuerpo, ya sea a través del aire o de una superficie, por ejemplo, puede en efecto entrar a tu cuerpo y hacerte daño. El VIH necesita de vías de transmisión muy específicas. Vive solo en 5 fluidos corporales, que son la sangre, el líquido preseminal, el semen, la leche materna y fluidos rectales, ¿va? Esos son los 5 fluidos y por lo tanto solo se puede transmitir por la vía sexual, por la vía sanguínea y por la vía materna, ¿va? Entonces, otro encargo, y ya con esto me callo, por favor, la próxima vez que hablemos de cómo se transmite el VIH, hablemos de transmisión y no de contagio, ¿va? ¿Está clarísimo? A huevo, se los paso. Qué bueno, porque ahorita les vamos a hacer examen. No, qué bueno que lo que mencionas, porque luego se nos olvida un montón y entonces pues, va a parecer medio tonto lo que voy a decir, pero es importante saber cómo no se contagia. Si resulta que ahorita Ricardo me pasa de su botella de agua y yo vivo con VIH, le tomo, se la regreso, ¿hay peligro? ¿Hay riesgo? Claro que no, bebés, exacto, porque ni saliva, ni sudor, ni por la ropa, ni por estar cerquita, ¿vale? Entonces es importante que sepamos verdaderamente cuáles son las formas en las que el virus sí sobrevive y por lo tanto sí puede entrar a nuestro cuerpo, ¿sale? Porque de alguna manera a veces empezamos a maltratar a las personas. Precisamente el auténtico no te me acerques, ¿no? O no tomo de tu agua, o no me invites de tus sucaritas, ¿no? Entonces eso está fatal. Y eso luego conviértelo a no te doy un beso, ¿no? O no te doy un abrazo. Y muchas veces las personas que viven con VIH o que han atravesado un poco estas experiencias, pues luego no lo platican tanto, pero andan cargando mucho dolor, mucho rechazo, muchas pues emociones que les afligen y que precisamente por tener relación con el tema del VIH, pues no lo comparten tanto. No es igual llegar con tus amigos, amigas o qué sé yo, familiares a decir, no sé, me rompieron el corazón y alguien te abraza fuerte y te dice, vente, vámonos a platicar de eso, a tomar algo, a cuando llegas con, oye, tengo este diagnóstico. A mucha gente se le caen los amigos, a mucha gente les dejan de hablar, las familias, los corren de su casa, veo cabecitas que asienten, claro que lo saben. Porque a lo mejor conocen a alguien o han escuchado de esto. Y quienes están allí escuchándonos en el podcast deberían de saber que aquí habemos muchas personas asintiendo. Esto sigue pasando, el rechazo social, el rechazo en las familias por un diagnóstico es algo que pasa y que no tendría que pasar más. Y para eso necesitamos decirle a la gente, no pasa nada, no pasa nada, solo se transmite por estos fluidos que ya especificaba Ángel hace un momento, los que tienen que ver con, sí, las prácticas sexuales. Y ahí es en donde quiero entrar a otro tema que es bien importante, y perdónenme, soy la tía incómoda, ni modo, déjenme, me subo mis lentes. Resulta que yo siento, igual ese es mi sentimiento, oigan, pero en general los hombres todavía tienen como muy enfocada su sexualidad en tener relaciones sexuales penetrativas, es decir, en meterla por algún lado. Y eso pone en más riesgo. Neta, yo diría, mi gente, jálensela, chúpensela, frótense, ya saben, háganse fajoneos. Hay muchas formas de tener sexo seguro, ¿vale? Y que no nos ponga en riesgo. Qué bueno que nos recuerdas esto aquí, porque efectivamente hay, incluso si yo estuviera utilizando PrEP, la profilaxis preexposición, o incluso condón, o sea, hay otras infecciones de transmisión sexual que quizás podrían transmitirse. Por ejemplo, si yo tuviera un condiloma relacionado con el VPH, el virus del papiloma humano, incluso si estoy usando un condón, yo podría quizás tener riesgo de transmitirlo. Entonces ahí también está esta importancia de, por un lado, hacernos las pruebas, o sea, ya sea que yo viva
Ya sea que yo viva o no con VIH, sería ideal que si tengo prácticas sexuales de manera activa o pasiva, más bien, si tengo una vida sexual activa, hacerme las pruebas sobre todo de algunas infecciones como es el caso de la sífilis o incluso la hepatitis B y C, que aquí en México siguen aumentando. Y no solamente si tengo prácticas sexuales, por ejemplo, si yo uso drogas de manera inyectada, como es el caso de la heroína, del fentanilo, del cristal, también hay un riesgo muy alto de poder transmitir o que me transmitan el VIH, pero también las hepatitis, ¿no? Entonces, por ese lado, eso es fundamental. Y la otra cosa de la cual quería hablar, que es tanto importante para la prevención, pero también para el tratamiento, es el tema de la indetectabilidad. ¿Han escuchado de indetectables igual a intransmisible? A ver, levanten la mano quienes sí han escuchado de lo indetectable intransmisible. Bueno, creo que aquí sí la mayoría. Y nada más para recordarnos que existe mucha evidencia científica de que cuando una persona vive con VIH y utiliza bien su tratamiento antirretroviral, y cuando digo bien, es una adherencia diaria, y que no es como de, ay, hoy no quiero, hoy se me olvidó, sino más bien, o sea, puntualmente esta adherencia al tratamiento, la cantidad del virus que está en el cuerpo es tan poquita que no se puede transmitir a otras personas. Entonces, por ejemplo, si yo vivo con VIH y soy indetectable y quiero que mi novia se embarace, yo la puedo embarazar y ni ella ni el bebé van a nacer con VIH, ¿no? Y esto es muy importante porque mucha gente piensa que cuando uno vive con VIH ya tiene que cerrar el changarro y no volver a coger nunca más. Y esto es importante porque, pues sí, a final de cuentas es un derecho el tener una vida sexual de acuerdo con con mis expectativas. Entonces, nadie tiene por qué decirles que ustedes no pueden tener una vida sexual activa, ya sea, pero hay formas obviamente de protegerse, ya sea usando condón, ya sea con una pareja que utiliza PrEP o PEP, la profilaxis post, o a través del uso del condón. Entonces, por eso es muy importante esta adherencia. Y una de las cosas que yo estoy viendo, por ejemplo, también hoy, que en este año bien particular, es que hay mucha banda que está teniendo un uso problemático de algunas drogas, que por el uso de drogas deja de ser adherente ya sea a la PrEP o al tratamiento. Y entonces esto también es peligroso porque pues no solamente estoy bajando la guardia personal, sino que incluso podría estar poniendo en riesgo a otras personas, ¿no? Entonces por eso también yo siempre estoy hablando de esto del closet psicoactivo, ¿no? O sea, como que yo sé que tampoco es fácil hablar de que de repente usamos alguna sustancia, pero si no lo hacemos, pues también estamos como cerrando un poco las puertas, por ejemplo, a recibir ciertas intervenciones, cierta información o incluso, si lo llego a necesitar, cierto tratamiento, ¿no? Así que pues también por eso yo siempre estoy diciendo, tenemos que hablar sobre drogas y pues yo sé que pues, están prohibidas, que incluso podemos ser castigados por eso, pero pues también tenemos derechos como cualquier otra persona a nuestra salud. Oigan, a ver, y yo nomás quiero retomar esto que dijo ahorita Baruch, que me parece bien importante. Lo de la indetectabilidad es igual a intransmisible, pero desde dos lugares distintos. El primero es, acuérdense al principio les dije que esto, lo que más nos dice y lo que más nos importa de esto es que te está hablando de que la persona que vive con VIH, que se adhiere a su tratamiento y llega a la indetectabilidad, está en un estado óptimo de salud, que eso es lo que más nos importa, ¿va? Eso es lo más importante. Pero una suerte de efecto no deseado, no buscado, un efecto colateral positivo de llegar a la indetectabilidad es lo que te decía Baruch, que la indetectabilidad implica intransmisibilidad por la vía sexual. Ojo, esto es bien importante, solo por la vía sexual. Pero esto lo retomé porque quiero parafrasear esto que te acabo de decir y que te dijo Ricardo. Aquí me imagino que la mayoría de la gente que está aquí coge, ¿de acuerdo? O lo ha hecho. No voy a hacer que levanten la mano para que no porque bueno, o levanten la mano quien quiere y todavía no. Bueno, hay un par de candidatos por ahí. No, a ver, todas las personas que tenemos una vida sexualmente activa estamos en riesgo de adquirir VIH. Pero esto que te voy a decir, por favor, que te quede grabado en la cabeza, tatúatelo en el corazón. Si vives con VIH, para ti es muy importante conocerlo. Si no vives con VIH, es también bien importante que lo conozcas. Tu práctica sexual más segura para riesgo de VIH es, en efecto, con una persona
que vive con VIH, que sabe que vive con VIH, que tiene acceso a su tratamiento, que se adhiere a su tratamiento, está indetectable. Esto te tiene que volar la cabeza, porque normalmente lo que hacemos es creer que las personas que viven con VIH son las personas quienes representan un mayor riesgo. ¿Quiénes representan un riesgo real para transmisión? Una persona que vive con VIH, pero que no sabe que vive con VIH. Ahí está el riesgo, y por eso la importancia de la prueba, ¿vale? Entonces, ya para ir cerrando esta parte, para quienes nos están viendo, escuchando en el podcast, quédate. Uy, me va a regañar Nando. Es porque vamos a cortar ahorita. Ricardo nos va a contar un poquito sobre el futuro de VIH, pero vamos a platicar, vamos a generar un espacio de preguntas y conversar con la gente. Quédate, vamos a hacer un corte rapidísimo y regresamos como si estuviéramos en televisión. Pero bueno, Baruch, eso. Lo que la gente que está viendo en YouTube no alcanza a ver es que aquí está Mario Bustamante con un letrero que dice aplausos, no aplausos, aplausos, no aplausos. A ver, Baruch, para cerrar un poquito, cuéntanos qué pedo, una cura, vacuna, no hay cura, qué pedo con esto. Gracias. Sí, bueno, rapidito, porque una de las cosas que muchas veces nos preguntamos es, bueno, qué chingón que exista un tratamiento para el VIH, ¿no? O sea, una pastilla que si me la tomo todos los días me mantiene sana, pero pues estaría chido que algún día existiera una cura y ya no sea necesario poder tomarme tener que tomarme esa pastilla por el resto de mi vida. Sin embargo, o sea, lo que les quería platicar es que en varias partes del mundo hay muchos proyectos de investigación donde desde científicos que trabajan tanto en universidades, en empresas farmacéuticas y en otros espacios gubernamentales han estado pues viendo qué onda, qué cosas hace este virus en el cuerpo y cómo podría eliminarse. Sin embargo, hay muy poquitas personas en el mundo que se han curado, entre comillas, del VIH. Y esto ha ocurrido únicamente porque han tenido procesos de trasplante de médula ósea. Y estos procesos de trasplante de médula ósea son súper complicados y no es algo que podría hacer todo mundo, ¿no? O sea, solamente se hacen cuando la persona, por ejemplo, además de VIH, tiene algún tipo de cáncer o algún otro padecimiento. Entonces, básicamente la dificultad por la cual, a pesar de que ya pasaron más de 40 años desde que se conoció el VIH en el mundo occidental, es que el virus se esconde, hagan de cuenta, en algunas partes del cuerpo que no son las mismas en todo mundo y además tiene ciertas mutaciones, o sea, el virus va cambiando, lo cual provoca que un método que quizás funciona para una persona no funcionaría para la otra. Y lo mismo pasa con una vacuna, porque todavía no tenemos una vacuna preventiva, así como cuando uno se vacuna, no sé, contra el sarampión, y entonces ya estás tranquilo de que en tu vida te va a dar sarampión. Para el VIH no existe eso, un poco por la misma dinámica. Entonces, no es como que a la gente que hace ciencia no le interesan estos temas, sino más bien que el virus mismo es bien complejo y por lo tanto no estamos todavía en posibilidad ni de una vacuna ni de una cura. Sin embargo, yo esperaría, y bueno, no solo yo, más bien muchas personas que trabajan en este ámbito, que más o menos en unos 5 o 10 años podríamos ya estar viendo algunos proyectos que sean más eficaces para prevenir o para erradicar el virus por completo de nuestro cuerpo. Lo que sí tenemos hoy en día son mejores medicamentos. No sé si, por ejemplo, hayan escuchado de estas terapias que incluyen solo 2 medicamentos en lugar de 3. Por ejemplo, hoy en día la más común es el Biktarvy, ¿no? O sea, que tiene 3 medicamentos que son Bictegravir, Tenofovir y la Mibudina, me parece. Y ahora está cambiando a otro que se llama Dolutegravir, ¿no? Dovato. Entonces, por ejemplo, hay personas que viven con VIH que hoy en día en los servicios les van a cambiar el medicamento a que se llama Dovato y es muy efectivo, es igual de bueno que el Bictegravir e incluso podría ser ligeramente mejor para algunas personas, por ejemplo, que tienen alguna comorbilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien aquí que nos escucha, ya sea en el podcast o que está presente aquí en el auditorio, tiene tratamiento para VIH, pues no se asusten si de repente les cambian de uno a otro, ¿no? Entonces, mientras no exista la cura, pues nos tenemos que seguir tomando el medicamento de la mejor manera, pero pues esperemos que en unos años esto ya no sea necesario, ¿no? Entonces, pues yo creo que con eso pues vamos cerrando, si quieren. Súper. Muy bien.
Pues muchísimas gracias. Ahorita vamos a pasar a la parte de sus preguntas. Ya vi que hay manitas levantadas. Aguántenme tantito con su manita levantada porque vamos a pasar a sus preguntitas. Nada más nos acomodamos. Entonces, hacemos un corte aquí en el audio y regresamos, ¿vale? Oigan, a partir de este momento el audio se grabó directamente desde una bocina, no desde los micrófonos que usamos siempre, por lo que la calidad de este va a cambiar un poquito. Sin embargo, consideramos que era bien importante compartir esta parte de la conversación que tuvimos con las personas privadas de su libertad, así que no te vayas, quédate, vale mucho la pena. Oigan, pues ya estamos de regreso, gente, Lubers. Como les habíamos dicho, vamos a platicar ahora aquí con las personas que nos acompañan en el auditorio y la idea es tener un conversatorio breve. Ya me prometieron que tienen comentarios, entonces me voy a parar porque la idea es estar más libre. ¿Con quién fue el primero que levantó la mano? Cuéntanos. ¿Cómo te llamas? Y si nos quieres dar tu nombre y cuéntame un poquito de tu historia. Bueno, hola, ¿qué tal? Mira, yo me llamo Rey y es un comentario y es una pregunta. Mira, vamos a poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Ciertamente hay muchas circunstancias que marcan como el sesgo que tenemos ahora por el cual todavía se sigue propagando el VIH, que es por desconocimiento. Y precisamente creo que lo conservador, al tratar de no dejar que nuestros niños accedan a la información, finalmente, al final del día, los niños de hoy son los que van a terminar siendo participantes sexuales el día de mañana. Entonces, si yo no les permito a ellos saber que existen posibilidades de prevenir, que pueden tener sexo seguro o que pueden tenerlo con más seguridad, por ejemplo, con una persona que está con VIH, que sabe que tiene VIH y que tiene adherencia a un tratamiento, que con una persona que no tiene ni idea qué está pasando. Entonces, estas cosas que surgen como con mis niños, no, dejarlas seguirse replicando, es negarles información para que ellos puedan decidir al final del día si participan o no. Simplemente les negamos y creo que eso sigue permeando que se sigan propagando estas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú decías que podemos... Tú ya bien decías que sí, tú ya bien decías que se puede vivir con el VIH y podemos tener relaciones y no se contagia, pero por ejemplo, también una madre que no sabe que la pareja tenía VIH, ella tiene VIH, el bebé puede nacer sin VIH también y eso tampoco lo saben. Ahora, tú cómo... Dicho todo eso, ¿tú cómo le hablarías a estas personas para cambiar ese foco? ¿Qué les dirías? Bravo. A ver, se la voy a dejar a Kiko porque creo que a Kiko es la mejor para responder esto, pero yo nada más diría con los niños sí, porque hay un chingo de trabajo que hacer por ahí, pero a Kiko te la dejo esto. Gracias. Sí, yo creo que lo que dices es bien importante, ¿no? Como que de por sí a las personas adultas nos quedaron a deber muchísima educación e información. A las personas jóvenes, a los niños, niñas, ¿no? A las adolescencias, pues ahorita como que las tenemos muy tiradas a la chingada, ¿no? Y con el internet creemos que todo lo van a encontrar en internet. Y a mí me ha pasado que de repente en la escuela no les quieren hablar del tema y dicen, es que en la casa, y en la casa les dicen, no, en la escuela, y ahí están en un limbo. Yo creo que lo que hay que hacer es tener la información y actualizada, ¿no? Lo que ahorita nos contaba Ricardo, tenemos bastantes avances. Bueno. Cabrón. Listo, gracias.
Sí, yo creo que si tú puedes ser esa persona segura para esa infancia o esa adolescencia, sé tú. Qué mejor que tú, que sabes lo que no está bien que se le está diciendo y lo que sí podemos decirle correcto. Pero por eso tu primera responsabilidad es tú tener la información correcta y tú tener esa mente limpia. Que tú seas esa primera persona que se quita todo este cochambre del estigma. Que tú seas esa primera persona que le dice, no pasa nada, no dejas de tener valor, no dejas de ser merecedor, merecedora de amor, ¿no? Y tienes derecho a la salud, tienes derecho a todos estos avances científicos. Sí me explico, pero creo que tú como persona adulta que ya tiene un poquito tal vez de este preámbulo, esta información previa, digamos, puede ser el filtro para acompañar y darles la información correcta en lo que vemos y exigimos que desde las escuelas también se les sigan dando programas integrales de educación sexual, porque no se les está dando la información completa, ciertamente. No sé si tú agregarías algo, querido. Venga, pues tenemos una preguntita más. Bueno, varias, ¿verdad? Tú ya habías dado los números. Bueno, no con los números, pero hagamos las intervenciones muy cortitas para que no se tiempo, ¿va? Entonces, el 2, ¿quién es el 2? Acá. Bueno, ahorita. Buenos días, mi nombre es Carlos, ya una persona con VIH con 17 años, gracias a Dios, pues sano, indetectable, y esto va para la gente que igual nos escucha. Hay mucha estigma en la calle, que a lo mejor nosotros aquí que tenemos más información estamos más centrados en que el tema de VIH. Mucha gente en la calle se da más, se deprime más, el de que ya no voy a poder tener hijos, el que me van a rechazar. ¿Por qué? Por la pena. El cual aquí en este centro, como VIH, pues tenemos retrovirales. En la calle igual hay una clínica Condesa en el cual pudieran asistir. Yo soy una persona que después de 4 años tuve familia, una niña que al día de hoy tiene 13 años, es sana. La mamá de mi hija pues también es sana. Y pues esto es algo que pues se tienen que quitar, ¿no? Para todos. Gracias. Oigan, nada más rápido, para la gente que en efecto nos está viendo y escuchando, no sean culeros y dejen hablar. Para la gente que nos está escuchando, esto que nos acaba de contar, para mí tiene un valor importante, porque justamente es la idea de venir a contar historias. Gracias por eso, porque cuando le ponemos nombre y apellido a las historias es cuando vemos que importa gente. Es un testimonio, ¿no? ¿Qué sí? Sí, qué bueno que mencionaste esto, porque además algo que ha pasado con el VIH durante la historia, desde que empezó la epidemia, es que si bien ha estado, digamos que concentrada en ciertas poblaciones, hay mucha gente que dice, si yo no soy gay, si yo no soy trabajadora sexual, si yo no uso drogas, entonces yo no estoy en riesgo. Y la verdad es que sí existe algún riesgo de transmisión. Entonces lo que ocurre es que, por ejemplo, hay muchas personas que nunca se hacen una prueba de detección, a pesar de que hoy en día están más cercanas a mucha gente, ¿no? O sea, para que se den una idea, hoy en día ya hay pruebas en las farmacias a las que una persona puede ir y decir, me da una prueba de VIH y así, similar a las de la prueba de COVID, o sea, pero esta con sangre, y en 10 minutos ya hay resultados, ¿no? Entonces, lo importante es que todas las personas, sin importar pues quiénes sean, se tienen que hacer una prueba, porque si no, muchas se enteran hasta que ya están en una etapa avanzada de VIH, y cuando ya están casi que en el hospital y a punto de morir, se enteran que tienen VIH, ¿no? Y no podemos seguir que esto ocurra, porque mientras más temprano en tu infección tengas el diagnóstico, el resultado en salud va a ser mucho más positivo. Siguiente, nada más para la gente que nos está escuchando, acuérdense que el audio cambió un poquito porque estamos ahorita grabando solo con este micrófono, pero si me está escuchando, ven a YouTube, por favor. Entonces, vamos por allá, ¿se lo pasan, por favor? Gracias, carnales. Miren, una de las cosas más importantes que aquí nosotros hemos encontrado es que Dios no le da más cargas a un hombre de las que no puede soportar. Y si nosotros tenemos VIH es porque podemos con esas cargas. Eso es lo que nos hace romper todos aquellos estigmas y todas aquellas cosas que nosotros encontramos de aquel lado de la barda. ¿Tú? ¿Quién?
¿Quieres comentar algo? Felicidades. ¿Tú quieres una preguntita? Gracias, sí. Es importante esto que compartes, es importante que tengamos pues un trabajo espiritual, personal, una parte emocional que nos permita habitar con paz, con tranquilidad, ¿no? Y con plenitud, aceptando que además esto no tiene por qué quitarnos la luz de los ojos, ¿no? Entonces vamos a alinearnos con que es tan importante tu salud física como tu salud mental, emocional y espiritual, si así lo quieres ver, ¿vale? Tenemos una pregunta por allá desde hace un ratito y por acá tenemos otra. Vas. Venga. Hola, buenos días, mi nombre es Bismar. Y bueno, te voy desarrollando la pregunta, ¿no? Mira, yo como persona portadora del VIH, en muchas etapas de mi vida, he sufrido de discriminación. Realmente nunca me ha interesado lo que se piensa de las personas. No, esto es algo así para mí común, ¿no? Yo tengo VIH, mis compañeros tienen VIH, pero las personas de allá afuera pues no lo tienen, no hay el conocimiento. Ahora, he tenido una situación frecuente en lo que es la vida laboral. ¿Qué pasa? Tú llegas a un trabajo y te contratan, te levantan de alta en lo que es en el Seguro Social o en el ISSSTE. ¿Tú qué me recomiendas? Porque de parte de ahí he sufrido mucha discriminación, porque al momento de que tú le dices a una persona de RH que tú tienes y que vives con el virus del VIH, muchas de las veces me han negado el ambiente laboral, ¿no? Un trabajo. Entonces, ¿qué es más recomendable para mí? ¿Decirlo o no decirlo? Yo no tengo problemas por la discriminación, pero hay otras personas que sí. Gracias, Baruch. Te la voy a soltar a ti en particular, pero nada más, aquí es bien importante. Desafortunadamente hay empresas todavía que siguen pidiendo pruebas de VIH, por ejemplo. Eso no está bien, eso es ilegal, hay que denunciarlo, primero. Segundo, una cosa bien importante, lo voy a decir de manera tangencial, ¿va? Pero quiero responder tu pregunta y luego ya le paso esta parte más laboral a Ricardo, de si tendrías que decirlo o no por temas de seguridad social y eso. Pero quiero que quede una cosa súper clara y aprovecho su pregunta porque es bien importante. Muchas veces, se ha construido una narrativa en torno a las personas que viven con VIH en cuanto a que parecería que tienen la obligación de compartir su diagnóstico. Es decir, quiero coger contigo, dime si vives con VIH o no. Y esto es profundamente violento. Entonces, para ustedes, que la mayoría de las personas que están aquí viven con VIH, quiero que esto quede súper claro. Su diagnóstico es suyo para ustedes, para compartir, si se les da la gana de compartir, con quien quieran compartirlo, cuando quieran compartirlo y para que lo que quieran compartirlo. Es suyo. Si yo quiero tener prácticas sexuales con alguien y me interesa conocer el estatus de esa persona, pues lo único que estoy demostrando es que no me estoy haciendo cargo de mi vida sexual y de mi salud sexual. Nadie te puede obligar a que le comuniques o le compartas su estatus. Eso es súper importante, ¿va? Sobre todo si la mayoría de las personas que estamos aquí viven con VIH, por favor, llévense esto tatuado. Nadie les puede obligar a eso. Ahora, déjame le paso esto a Baruch para un poquito más específica la respuesta. Sí, en cuanto a la parte laboral, efectivamente es ilegal la discriminación por muchos motivos, incluyendo vivir con VIH o alguna otra situación de salud. En esos casos, efectivamente, a veces es complejo comprobar, por ejemplo, que no te contrataron por vivir con VIH, porque te van a decir, no te contrato porque te falta experiencia, porque no tienes la capacitación o qué sé yo. Sin embargo, existen ya muchos casos en digamos que tanto en el sistema de derechos humanos como en el judicial, con antecedentes de que no te pueden negar, ojo, ningún trabajo por VIH, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ha habido casos que han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de, por ejemplo, un médico que vive con VIH que quería trabajar en el IMSS y le dijeron no porque creamos que tú vas a contagiar a los demás, sino por cuidarte a ti.
pero obviamente sabemos que eso no era la realidad. Entonces, desafortunadamente hay que llevar procesos complejos para demostrar esto, pero al menos digamos que sabemos que la razón está de nuestro lado en caso de que llegara a pasar. Y esto aplica también en la escuela, si te discriminan en la escuela, si te discriminan en un servicio público, si no te quieren brindar algún trámite. Entonces ahí sí también reconocer que al menos las instituciones como la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, la Comisión Nacional, el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, son instituciones públicas, pero que pues ponen atención a este tipo de casos, ¿no? Así que pues también vale la pena que las conozcamos por si algún día se llegan a necesitar. Aquí en la Ciudad de México está el COPRED. Apréndanselo, ese es bien importante y hace una chamba súper bonita. A ver, otras manos que tenían por acá. Voy allá atrás y luego voy contigo. Muy buenas tardes, mi nombre es Alex y mi pregunta es esta. Si mi pareja tiene VIH y yo también tengo VIH, ¿el virus se hace más fuerte? El mejor capacitado para responder esto es Baruch. No, en realidad el virus no se hace más fuerte. Antes se creía que podía haber algo que era una especie, digamos que de mutación, o como en el caso, por ejemplo, del COVID, donde hay diferentes cepas, que una persona podía adquirir una cepa más agresiva que la otra. Hoy en día, al menos aquí en México, solamente tenemos algo que se llama el VIH tipo 1, porque sí existe un VIH tipo 2 que es más fuerte, pero ese solamente existe la variación, digamos que en África, ¿no? Entonces, por el momento no existe esta posibilidad. Sin embargo, lo importante es que mientras las dos personas estén en tratamiento, pues mucho menos habría esta posibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay de qué preocuparse, pero pues lo ideal es siempre estar tanto en tratamiento como pensar en si se necesita algún tipo extra de protección, porque por ejemplo puede ser que los dos vivimos con VIH, pero no sé, quizás Ángel tuvo recientemente hepatitis C, y por lo tanto, pues quizás lo ideal es que usemos condón, pues por si las moscas, ¿no? Buenísimo. Pues me tocas tú, vas. Yo más quiero saber dos cosas. El retroviral que tomamos, al paso del tiempo no nos hace daño diario, toda la medicina diario, porque yo tomo diario, ya llevo 5 años casi tomando el retroviral. ¿Te hace daño? ¿Te hace daño el retroviral después de un tiempo la medicina que estamos tomando para detener el virus? Y si no lo tomamos, el virus invade otra vez tu cuerpo, ¿no? Por si la pregunta para Lubers es si los medicamentos tienen efectos secundarios o hacen daño, y entonces la disyuntiva en tomártelo y no tomártelo, ¿no? A ver, aquí déjame contestarlo y por favor me complementan ustedes. Déjenme contestarlo así. Claramente, obviamente, es esperado que ninguna persona quiere tener alguna enfermedad o una infección crónica como lo es el VIH, ¿va? Porque dicho sea de paso, las personas que viven con VIH no están enfermas, no es una enfermedad, viven con una infección crónica, eso es importante. Nadie quiere tener una gripa, nadie quiere tener una diarrea, ¿están de acuerdo? Ahora, el tema es que los medicamentos actuales, cada vez la tecnología de estos medicamentos son mucho mejores. Hace 20 años o 30 años sí tenían efectos secundarios muy graves, pero hoy por hoy los medicamentos son cada vez mejores, tienen menos efectos secundarios, generan menos resistencia al tratamiento, son más seguros. Entonces, en la disyuntiva de usar el medicamento con un medicamento que te puede estar teniendo algún efecto secundario versus no usarlo, siempre usarlo, porque hoy son más seguros, menos efectos secundarios, menos resistencia. Entonces, úsalo, siempre. Y vas a tener una vida hoy, a lo largo del tiempo, perfectamente saludable. Y la misma expectativa de vida que cualquier otra persona. ¿Vale? No sé si quieren complementar algo, sí. Sí, y además algo importante que hay que mencionar es que si lo dejas de usar, potencialmente el virus digamos que podría tener el potencial de fortalecerse, y entonces cuando necesites tratamiento otra vez, vas a necesitar otro medicamento, digamos que más fuerte, ¿no? Y entonces hay personas que ya han pasado por 3, 4 esquemas, pero ya no hay, después de este cuarto ya no hay uno más. Entonces también por eso lo ideal es quedarnos con el más básico, con el más suavecito, para no tener otro tipo de complicaciones. Buenísimo. Oigan, vamos un par de preguntas más y ya cerramos. Una acá. Mi nombre es David
y yo no quiero hacer ninguna pregunta, ningún comentario. La verdad, yo llegué hace 23 años aquí a la cárcel y yo les quiero dar las gracias a ustedes porque equipos como ustedes o personas que nos dan atención a nosotros como personas vulnerables o personas de la comunidad, pues gracias a ustedes pues nos dan la atención en muchas circunstancias, nos apoyan y eso es todo. Nada más les quiero dar las gracias. Gracias. ¿Tú ya comentaste o no? Espérame, ahorita, ¿alguien más por acá? Porque tenía alguien abandonado. ¿Tú? ¿Nadie? Acá, ya. Y ahorita voy contigo. Bueno, pues más que nada, buenas tardes. Yo quisiera que saliera la publicidad, todo eso de que andan diciendo que el SIDA es igual que VIH. Y en realidad, pues, eso es lo que quiero yo saber y que sepa todo, que se haga público, ¿no? A los televidentes también que no es lo mismo el VIH al SIDA, porque aquí he visto mucha gente que nos confunde, que nos dice sidosos y todo ese problema. Yo quisiera que ustedes pasaran el informe a todos los televidentes. Y a ver, aquí a Kiko te la dejo para comentar, pero nada más, ojo, esto lo vamos a ir a hacer allá afuera y vamos a estar haciendo nuestra chamba, pero también es su chamba, ¿va? También es cuando ve a alguien confunde, digan, güey, ojo, no es VIH, es SIDA, o no es SIDA, es VIH, ¿y por qué? Sí, no, o sea, justo ustedes son como el equipo de expertos. Ya, ni modo, se quedan con la responsabilidad de ser ustedes ahora los expertos en este tema y que van a ir a compartirle con otras personas porque hay un chingo de banda aquí afuera y no afuera en la sociedad, afuera aquí nomás, pues. Exacto, entonces ustedes traen la pócima secreta, que es la información. Y la información desde el amor, no desde el miedo, mi gente, porque luego empezamos a tenerle miedo al VIH, al SIDA, a tener relaciones, a enamorarnos, a lo que sea. No, que sea desde el amor, y desde el amor a ti mismo, desde el amor a la vida, desde el amor a qué rico disfrutar y tener entonces esa plenitud, ¿sale? Salgan ustedes a compartir esta información y nosotros nos quedamos también con la tarea de salir a compartir esto afuera y testimonios de vida como el tuyo, carnal. Qué bueno, felicidades, gracias por compartir y qué bueno que lograste este logro, este proyecto de tu vida que era ser padre. Tú quisiste ser padre, tú quisiste hacer familia y ahí está tu hija y aquí estás. Y eso está chingón y vas a seguir, como dices. Y vamos a seguir, dice mi compañero. Muchísimas gracias a todos y pues esperemos verles luego. Tenemos una pregunta ya, si nos da tiempo. Ya la última. De veras ustedes no tienen llenadera. Una ya. Un comentario. Pues lo único que puedo decir es que con este VIH es tenernos amor propio. Y si mientras que uno no se acepte propio, que lo demás me valga el pedo de lo que digan de mí. Oigan, bueno, vamos a cerrar esto. Quiero nada más hacer, antes de que hay que cerrar la grabación, quiero nada más hacer un par de cosas rapidísimo y ya cada quien cerramos si están de acuerdo. Primero, agradecerles a ustedes por venir. De verdad, les agradezco mucho el que estén por acá. Para mí, y gente Lubers que nos están viendo y nos están escuchando, yo tuve la oportunidad de venir durante todo el año y visitar la mayoría de los centros penitenciarios en la Ciudad de México y ha sido una experiencia bien bonita que además voy a comprometer aquí públicamente, Lubers, ves más gente para acá, para que te vea la gente, a Mario, bravo, que ustedes seguramente ya lo conocen, la mayoría. Pero gracias Mario por invitarme a este proyecto. Gente Lubers, ya les conté, vamos a grabar un episodio con Mario para platicarles qué hicimos este año. Y por supuesto, gracias Baruch y gracias a Kiko por venir. Gracias a Punto Cero por abrirnos este espacio, por acompañarnos. Y bueno, yo mejor les suelto a ustedes para reflexiones finales y despedirnos. Digo, yo nada más, también para las personas que nos están escuchando o viendo, pues recordarles que, como decíamos hace rato, el 1 de diciembre es el pretexto, pero en realidad todo el año es importante que sigamos hablando de VIH, de sexualidad, de sustancias, de placer,
y sobre todo seguir construyendo una sociedad donde no discriminemos, donde respetemos los derechos humanos de todas las personas, independientemente de quién sean. Y pues qué mejor que empezar también el próximo año. Ojalá que en el 2026 haya más avances en ciencia, más avances en salud, pero también más avances en el reconocimiento de que todos tenemos los mismos derechos. Así que pues muchas gracias por estar con nosotros este 2025 y besitos a Alan también, que se quedó en su camita. Listo, pues ya nos vamos. Muchas gracias, besitos consensuados. Yo fui aquí Bonilla. Yo Ángel Candia, gracias Jorge, gracias Nando, de verdad, toma Nando, porque vean lo que está haciendo Nando allá. Le encanta. Oiga, bueno, gracias de verdad, Lubers, conéctense. Vamos a regresar pronto. Hay Lub social para rato, no se preocupen. Estamos un poquito desaparecidos, pero hay Lub social para rato. Gente, muchas gracias. Un aplauso para todo el mundo. Gracias. Y nos vemos pronto. Lub se escribe con V labiodental bebé. Lub Social, el podcast.